2023 pareciera que hubiera sido un año como generalizado en muchas cosas de dolor para algunas personas y hablando con algunos dicen es que 2023 fue un año pesado, fue un año difícil. ¿Para quiénes fue difícil el 23? Levanten la mano. Bueno, ok, creo que en la minoría. Bueno, entonces estaba yo equivocado. Pero siempre nosotros tenemos para cada situación un mensaje de esperanza. Un mensaje que siempre tenemos como pastores para aconsejar en medio del dolor, en medio de la dificultad, en medio de la desesperanza. Siempre nace un mensaje de esperanza. Y hay una razón, hermanos. La razón es lo que estamos celebrando hoy, ¿cierto? Que hace 2000 años nació, más de 2000 años, nació en la ciudad de Belén la esperanza de las naciones, el rey Amén. De las naciones, el rey soberano. No estamos hoy de nuevo celebrando para nosotros, estamos celebrando para el Señor, dándole toda la gloria a Él. Amén. Entonces denle un aplauso al que merece la gloria y la honra. Bendito sea el Señor. Bueno, entonces, como estamos celebrando, vamos a leer un pasaje bíblico contenido en el libro de Lucas, el capítulo 2. Y vamos a leer unos cuantos versículos. Está contenido en Lucas 2, 21 al 32. Y es todo lo que se ha venido hablando en todo lo que ha sido con los cánticos, con las obras, acerca de la presentación del niño de Dios en el templo. Y dice la Biblia, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Haciendo un poquito de paréntesis, eran tan pobres José y María que ellos no llevaron un becerro como sacrificio. Esto es un paréntesis, una explicación. Que era lo normal, que era lo normal, un cordero, un becerro, una vaca, una novilla. Y para el más pobre iban a cazar una palomita o 2 palomitos, pero tenía que haber sacrificio. Ellos llevaron ¿qué? 2 palominos. No podían más. Dice 25. El 25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria al pueblo de Israel. Qué hermoso pasaje. Amén. ¿Cierto, hijo? Hermoso. Un pasaje precioso. Y aquí vamos entonces a mirar algunos asunticos muy interesantes. En los tiempos, y lo primero que vamos a ver es cómo estaba el pueblo de Israel espiritualmente, económicamente, políticamente, es decir, de diferentes formas. ¿Cómo estaba el pueblo? ¿Cuál es el contexto de cultura del pueblo de Israel en aquel entonces? Y para eso quiero decirles algo. Las promesas para el pueblo de Israel era que serían prosperados. Escuchen bien, que serían prosperados, que tendrían libertad y nadie los esclavizaría después de haber sido esclavizados por Egipto. Sin embargo, en la historia nos habla de varias situaciones muy difíciles. Bueno, que serían sanos. Una de las cosas que el Señor les decía al pueblo de Israel era: ninguna enfermedad de la que envían los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy tu Salvador. Entonces,
quiere decir que el pueblo de Israel, la condición del pueblo era totalmente contraria a lo que Dios había prometido para el pueblo. ¿Qué había? Pobreza. Ustedes saben que habían mendigos. Al menos el ciego Bartimeo estaba mendigando y muchos otros mendigaban. Había pobreza, había enfermedad. Jesús vino a sanar cojos, paralíticos, ciegos, encorvados, leprosos, de toda clase de enfermos había en aquel entonces, cuando el pueblo de Israel debería haber estado disfrutando de una perfecta sanidad. Políticamente, ¿cómo estaban? Esclavos del imperio romano. Habían estado esclavos del imperio asirio, habían estado posteriormente esclavos del imperio babilónico y ahora estaban esclavos del imperio romano. Y todo esto era el contexto en el cual Israel vivía. Presos, enfermos y todo esto cuando el Señor aparece, y precisamente aparece la esperanza de Israel, el Señor Jesús. Así es. Ahí vamos al verso 25 y vamos a ver que había un hombre. Introduce la palabra un personaje, un hombre que se llama Simeón. Lo primero que yo quiero que sepas es que es alguien de carne y hueso, alguien como tú y yo. Y quiero que tengas esto presente porque quiero que te empieces a identificar con este hombre. Es un hombre que, como dice mi papá, está en un contexto específico, un tiempo y un lugar específico. En este caso es Jerusalén, en el año de la venida del Señor Jesús. Y es un contexto, como ya vimos, que no cumplía con las esperanzas que estaban en la palabra por muchas razones. Era un contexto desesperanzador. Y este hombre estaba inmerso en una realidad que no producía satisfacción. No producía sino incomodidad. Y no sé si a usted le suena algo eso, pero en ese contexto es que todos vivimos al igual que Simeón, porque era una realidad que no era como Simeón esperaba. Y oído acá, la realidad no es como queremos que sea. ¿Les hace sentido eso? ¿Verdad que usted a veces dice, oiga, yo quisiera que mi realidad fuera diferente? Y me pareció interesante que el pasaje, el verso 25, empieza hablando de Simeón. Este es solo un dato curioso. Simeón viene de una raíz hebrea que etimológicamente tiene que ver con la acción de escuchar. Y como consecuencia estamos viendo en el relato un personaje cuya vida estaba destinada a escuchar a Dios, escuchar de Dios en una situación desesperanzadora. Eso es importante. Y dice que como consecuencia de escuchar a Dios, él era un hombre justo, él era un hombre devoto, piadoso. Eso es lo que quiere decir esa palabra, correcto, intachable. Entonces yo quiero decirte una primera cosa hoy. Más que yo, es Dios. Dios te quiere decir una cosa primero hoy. Tu vida en esta realidad que puede que no sea como esperas que sea, está para una cosa: escuchar a Dios. Amén. Y como resultado de escuchar a Dios, ¿qué va a pasar? Tu vida va a ser íntegra. Amén. Esa es la primera cosa. Ahora, inmediatamente el texto nos dice qué era lo que estaba haciendo este personaje. ¿Qué era lo que hacía este hombre? Ahí lo dice. Esperaba específicamente una cosa: la consolación de Israel. Y esta palabra consolación significa, el griego en el que se escribió es paraklesis. Suena algo, ¿no? Al compañero, al Espíritu Santo. Y literalmente esa palabra paraklesis, el consuelo, la consolación, significa un llamado de auxilio. Es como cuando uno pide uy, Señor, dame un alivio, estoy esperando un remedio para esta situación, una solución para mi vida, o un refresco de tanta tensión, o un solaz de toda esta estrés que estoy sufriendo, mucho estrés. Y eso es consuelo, eso es la consolación. Y aquí está Simeón, un hombre escuchando a Dios,
que espera en medio de un desconsuelo. Y la Biblia no nos dice exactamente la edad de Simeón, pero asumimos que era Viejito, yo creo. ya viejito. Pero se asume por el texto que ya llevaba varios años, toda su vida, esperando esta consolación. Y no solo Simeón, dice que era la consolación de Israel. El pueblo, antes de que naciera Simeón, ya venía siglos esperando el cumplimiento de una promesa. Y ahí es donde yo quiero decirte algo que nos puede llegar mucho a todos hoy. Últimamente, dígame si estoy mintiendo me dice, pero si estoy diciendo la verdad, usted dice amén. Últimamente somos una generación que cada vez es más impaciente. ¿Sí o no? Últimamente usted va a las redes sociales, no se aguanta un video de 30 segundos. Dígame si no, ya está pasando, quiero ver el otro. Porque no es paciente. Ya no pueden leer textos que no tengan más de 140 caracteres. Si es algo más demorado que eso, nos impacienta. Somos una generación impaciente porque queremos todo ya. Y ahí viene la segunda cosa que Dios quiere decirte hoy. Aun cuando tú no lo quieras, aun cuando tú no lo desees, el plan de Dios para tu vida incluye largas esperas. Esa noticia como que no suena mucho en Navidad, no es tan chévere, pero ese es el plan de Dios. Mira el desarrollo del plan de Dios en el pueblo de Israel a través de la historia. Las largas esperas siempre han sido parte del plan de Dios. Abraham esperó 25 años, ya siendo viejo, esperó 25 años para el cumplimiento, apenas el destello del cumplimiento de la promesa que Dios le hizo. Y nació su hijo Isaac. El pueblo que salió del nieto de Abraham, Jacob, o más bien Israel, tuvo que esperar 430 años de esclavitud para ver la promesa de llevarlos a la tierra prometida. Pero salen de la esclavitud y ¿sabe cuánto les toca esperar en el desierto? 40 años. 40 años esperando a entrar a la tierra prometida. Y luego viene la monarquía, son muchos años esperando un buen gobernante, pero todos, la gran mayoría malos en Israel, todos malos, en Judá uno que otro bueno. Y luego viene el exilio, la cautividad, 70 años de cautividad para el pueblo de Judá. Y luego viene el retorno a Israel y todavía no se cumple lo que Dios había dicho. ¿Cuánto hay? Ya vamos milenios esperando. Y luego vienen dominaciones de babilonios, de medopersas, de griegos, de Roma. 400 años de silencio profético esperando la promesa del Mesías. Y el problema con estas largas esperas siempre es que el que espera, desespera. ¿Usted sabe que eso es bíblico? Mire lo que dice Proverbios: la esperanza que se demora es tormento del corazón. Pero árbol de vida. Pero árbol de vida es el deseo cumplido. Y simplemente te hago esta pregunta: ¿qué llevas esperando que cambie en tu vida? ¿Qué llevas esperando que cambie en tu contexto, en tu realidad? ¿Es de pronto un proyecto que aún no prospera? ¿O estás esperando tal vez la sanidad de alguna enfermedad con la cual has venido batallando por años y le has pedido al Señor, quítame esto, y sigue ahí? ¿O será la sanidad del corazón? De pronto tienes un corazón roto o amargado, rencoroso hace años y le dices al Señor, Señor, yo quiero sanidad en esto, y sigues igual. ¿Qué estás esperando? ¿Estás esperando un cambio en tu carácter de pronto? Algunos esperamos eso, Señor, cámbiame, y no cambio. O de pronto una promesa no cumplida. De pronto por acá hay solteros, solteras, Señor, dame el idóneo o la idónea, ¿verdad? Y no llega. Va a llegar, amén. Uy, no los veo con ganas de casarse. O de pronto estás esperando que tu ministerio haga un boom, florezca. ¿Has llegado al punto de la desesperación? Porque es parte del plan de Dios la larga espera.
Pero entonces, papi, ahí vimos que luego de escribir esta situación, aparece una frase al final de ese verso que es maravillosa, que dice que el Espíritu Santo estaba sobre Simeón. Y aquí viene lo que nos ayuda en medio de la larga espera. Y lo primero que vemos es que Simeón no se desesperó, él era contracorriente, contrario a todos los que esperan desesperándose. Era un buen hombre que escuchaba a Dios y a donde quiera que mirara, él miraba que las cosas no cambiaban, pero no se desesperó. ¿Cuál es la clave? ¿Dónde estaba Simeón? Simeón, díganos cuál es la clave, ¿verdad? Por ahí lo teníamos rondando. Ojalá nos dijera, la clave es esta, la clave es, voy a decirlo así, la esencia de la Navidad. ¿Por qué es la esencia de la Navidad? Porque la esencia de la Navidad es la encarnación de Dios en la persona de su Hijo, que se llamaría, mi papá lo predicó hace unos domingos, 2 nombres, ¿no? Jesús y Emanuel. Jesús y Emanuel. El verso dice que el Espíritu Santo estaba sobre Simeón. ¿Por qué no desesperaba Simeón? Porque él no estaba esperando solo. Esperar solo es muy amargo. ¿Usted le gusta esperar fila en el banco solo? Cuando va a comprar el jamoncito de Navidad, que están esas filas que duran 1 hora, chévere esperar ahí solito. ¿Cierto que uno como que se espera más cuando está solo? Pero cuando uno está con un amigo, es mucho mejor. Es mucho mejor esperar. Job 6:14 dice que el atribulado es consolado por su compañero. ¿Y cuál es nuestro mejor amigo que nos ayuda a esperar en medio de esa larga espera? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es Dios, que es... Jesús decía del Espíritu Santo que es uno mismo como yo. ¿Qué significa eso? El Espíritu Santo es la promesa cumplida a través de la obra de Jesús acá en la tierra de Emanuel. Dios con nosotros. ¿Sí ve por qué la esencia de la Navidad es la clave? Y tenemos acceso al Espíritu Santo a través del Salvador, que es el nombre de Jesús. Jesús es Salvador. Salvador. Qué lindo esto. La esencia de la Navidad nos está diciendo que en las largas esperas lo mejor que podemos hacer es esperar con Dios, nuestro Salvador Jesús. Es decir, Emanuel y Jesús. Dios con nosotros nos ayuda en la espera porque Él es quien tiene lo que nos falta. Amén. ¿Qué cosas estás esperando, mi hermano? Si hay algo que nos ayuda a nosotros en la espera, este es nuestro tercer punto, es una palabra de Dios por la cual vivir. Una palabra de Dios por la cual vivir. Este hombre, Simeón, le había sido revelado por el Espíritu Santo ¿qué? ¿Qué le había sido revelado por el Espíritu Santo? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué? Que no moriría hasta que viera al Salvador. ¡Wow! Eso es una palabra que lo mantiene. ¿Cuándo se la dijo el Señor? ¿Cuántos años tenía Simeón cuando el Señor le dijo o le prometió, mira, tú no te vas a morir hasta no ver la promesa del Mesías nacido en Israel? Y él vivió todo su tiempo esperando esa promesa. Y hermanos queridos, ahora que se está haciendo realidad la promesa del Señor en Simeón, yo me pregunto cuántas mañanas despertó Simeón diciendo, hoy será el día cuando yo veré al Mesías. ¿Cuántas noches arrodillándose y decir, Señor, ¿cuándo será que viene esto? Pero ahora lo tiene. ¿Eso qué quiere decir, hermano? La promesa de Dios, aunque se demore, llega. Dígale a su compañero. Amén. La promesa del Señor, aunque se demore, llega. Aleluya. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora tiene Simeón a Jesús en sus brazos. Esa palabra lo mantuvo en esperanza. Entonces,
mis hermanos queridos, si algo caracterizó a los patriarcas fue vivir con una palabra. Por ejemplo, Noé vivió 120 años esperando un diluvio, esperando un juicio de Dios. Y esa palabra lo llevó por el camino, y esa palabra lo llevaba a esperar ese momento. La palabra que ya mencionó el pastor Guillermo Arturo con el asunto de Abraham: tú tendrás un hijo. Mire que por ahí le embarró a la mitad de tiempo por no saber esperar, y a la mitad del tiempo tuvo un hijo llamado Ismael, que ahorita esa guerra árabe-israelí es producto de ese error de Abraham. Pero algo que nosotros sí tendremos en cuenta de una palabra tan contundente fue la que Dios le dijo a Josué. Y Dios le dijo a Josué algo: mire, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿No es esta una palabra por la cual vivir? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Puede que esa sea la palabra hoy para ti. Que Dios nunca te deja, que Dios nunca te abandona, que Dios siempre te ayuda, que tiene en cuenta tus lágrimas, que tiene en cuenta tus peticiones, que tiene en cuenta hasta tus chiripiorcas, si los podemos llamar, delante de Dios. Aquellas peleas que le formamos a Él lo tiene en cuenta. Pero hermanos queridos, lo que quiero decirles es que si tenemos esperanza y tenemos una palabra por la cual vivir, hermanos queridos, qué palabra, qué promesa la que Dios le dijo a Josué: Josué, ve, tú eres un capitán guerrero, pero tú nunca te vas a morir con la espada del enemigo. Qué lindo es eso, ¿no? Y esa palabra lo llevó toda la vida. Nunca Josué se murió por la espada del enemigo. Se murió de 110 años y de viejo, porque Dios cumple su palabra. Amén. La palabra que Dios te ha dicho, hermano y hermana, Dios la cumple. Bendito sea el Señor. Yo estaré siempre a tu lado. Una de las declaraciones más contundentes del Señor Jesús cuando enseñó es: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tu destino no depende de lo que el hombre diga, tu destino depende de una palabra de Dios por la cual vivir. Aleluya. Así es. Amén. Yo tengo la mía. Yo tengo la mía y me ha acompañado desde el primer mes de salir a mi ministerio. Y es porque estaba un día muy atribulado. Y yo era un joven que me mandaron a pastorear y escasamente sabía Juan 3:16. Que no tenía nada de conocimiento. Era aquel tiempo cuando uno sabía un versículo y lo mandaban a pastorear. Y estaba yo tan atribulado porque no sabía qué hacer, y me fui a orar, y Dios me dio mi palabra que me ha sostenido hasta este día, y es el Salmo 27, 13 y 14. Esa palabra dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Amén. Aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera Jehová. Toda esa palabra me ha sostenido en mis tribulaciones, en mis tiempos duros, en mis momentos difíciles. Esta palabra me ha sostenido y esta ha sido mi palabra por la cual vivir. Yo quiero decir ahí algo, y es que esa palabra no solo sostuvo a mi papá. Yo que estoy empezando mi ministerio, he tenido que ir donde mi papá, como pastor mío también, y decirle en mis tiempos difíciles: papi, me cuesta esto, me desespero, ¿no? Y una vez yo me acuerdo que mi papá me aconsejó con esto. Me dijo: hijo, coge una palabra por la cual vivir, y me contó esto que le está contando a ustedes. Y este Salmo 27 también esa vez me levantó, porque yo dije: voy a ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes, y lo voy a creer, y el Señor ha sido fiel. Amén. Yo quiero decirles hoy, hermanos, tú también vas a ver la bondad de Dios en la tierra Amén. De los vivientes. Vas a ver la mano de Dios en tu vida en el año 2024 y lo que queda. Mis hermanos queridos, porque Simeón esperó la palabra de Dios, nosotros también tenemos una palabra que nos dará
que nos dará ese camino, nos mostrará ese camino. Y aún, hermano, si tú tienes 50, 60, 70 años y no has tenido una palabra, hoy la puedes tener. Hoy la puedes tener. Y Dios te hará vivir por esa, o mejor, yo viviré por esa palabra de Dios en mi corazón. Gloria sea al Señor. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces fíjense que en la larga espera de Simeón el Espíritu Santo hacía tres cosas. Primero, acompañaba, estaba con él, Dios con nosotros, ¿se acuerda? Segundo, revelaba una palabra por la cual vivir, ¿verdad? Pero no solo era eso. Lo tercero lo vemos ahí en el verso 27. El Espíritu Santo también nos mueve a la acción. El verso 27 dice que movido por el Espíritu, Simeón vino al templo. Y aquí yo quiero decir que el cristianismo no es solamente un discurso bonito o palabras bonitas que solo te dicen, bueno, ora, ánimo, lee la Biblia, esfuérzate y sé valiente, ve a la iglesia y deja que Dios hace todo lo demás. Y yo quiero aclarar, sí, Dios es soberano y Él es todopoderoso. Y voy a decir esto, entiéndalo. Él no necesita de nosotros para hacer su obra, pero ha elegido incluirnos en su obra. Amén. ¿Me entendió? Amén. Si Dios quisiera hacer todas las cosas solo, ¿lo puede hacer? Claro que sí, Él es todopoderoso, pero Él quiere que nosotros, sus hijos, participemos de su plan. Él no necesita de nosotros para actuar, pero quiere que nosotros participemos de su obra haciendo lo que nos corresponde. Y por eso es que en toda la Biblia vemos a Dios obrando milagros tremendos, transformando realidades complejas, pero con la participación en fe y obediencia de sus siervos. Dígame si no, Dios abrió el mar rojo, pero Moisés tuvo que levantar la vara y abrir el mar golpeando, ¿no? Amén. Dios derrumbó los muros de Jericó, pero el pueblo de Dios tuvo que marchar en fe. Dios le dijo a Naamán, listo, tienes lepra, ve y te lavas, yo te sano, pero ve y te lavas al Jordán. Y Naamán tuvo que ir al Jordán a lavarse. Miren el mismo Jesús, cuando un ciego dijo, Señor, sáname, ¿él qué hizo? Listo, sí, lo puedo sanar, pero él le untó lodo en los ojos y luego se sanó. No, le dijo a él, vaya y lávese. En el estanque de Siloé. Vaya y lávese. Y él tuvo que ir a lavarse. Hay una acción conjunta. El Espíritu Santo obra muchos milagros en la iglesia, pero requiere que la iglesia se mueva con la misma fe y obediencia que nos modelaron los apóstoles en los Hechos de los Apóstoles. ¿Sí o no? Entonces aquí Dios da una palabra a Simeón, le da una promesa, pero para verla cumplida, él tuvo que salir de la comodidad de su camita ese día. No sé si era un día lluvioso, así como los bogotanos que a uno no le dan ganas de moverse, pero salió de su cama, salió de su casa, atravesó la ciudad, subió las escalinatas del templo y fue al templo, al lugar de la presencia de Dios, a encontrarse con su Salvador. Y aquí en este punto de la acción conjunta, yo quiero recordar una oración que a mí me parece preciosa, y es la oración de la serenidad. Algunos le atribuyen eso a un teólogo que se llama Reinhold Niebuhr, y él decía, Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que puedo, y sabiduría para reconocer la diferencia. Hay cosas que yo no puedo cambiar, pero Dios sí. Tengo que saberlo. Hay cosas que Dios puede cambiar, pero Él quiere que tú las empieces a actuar para cambiar. Y hay que tener sabiduría del Espíritu Santo, el discernimiento
para saber esa diferencia. Entonces, las promesas de Dios demandan una fe puesta en acción. Qué lindo eso que siempre nosotros decimos, somos vida, pero vida en acción, ¿verdad? Y este plan debe tener dos elementos importantes para que tú lo tengas en cuenta. Primero, el plan de acción que tú vas a ejecutar con esa palabra de Dios, la acción que vas a ejecutar, no puede provenir de otro lugar que no sea de la revelación de Dios. Porque los planes de acción que no provienen de la revelación de Dios fracasan. La segunda cosa es que los planes de acción que no van hacia Dios, ¿hacia dónde fue Simeón? Hacia el templo. ¿El templo qué es? El lugar de la presencia de Dios. Entonces, si los planes de acción no van hacia Dios, tampoco van a prosperar. Dos elementos: los planes para tu vida, los planes de acción, los planes para el 2024 que estás haciendo deben empezar con Dios y terminar en Dios. Y esta es la manera en que Dios realmente cumple lo que promete. Si no es así, nosotros vamos a querer obrar a nuestra manera, a nuestro tiempo. Y te digo, Israel lo experimentó, mi papá lo dijo al principio, la condición de Israel no era la que esperaba porque simplemente ellos no hicieron esto. Ellos quisieron hacer las cosas a su manera, en su tiempo. Pero la acción dirigida por el Espíritu Santo llega en el momento exacto y llega en el momento oportuno. Y esta acción conjunta de Dios y el hombre debe ser armoniosa, deben ir juntos del mismo lado, hacia el mismo lado, al mismo tiempo. Y es precioso cómo en la historia coinciden. Allá no tenían relojes, no tenían calendario, no tenían alarmitas para que le dijeran: Simón, tienes una cita allá. No, fue la búsqueda de Simeón del Señor que le dijo: vete ya. Y llegó al templo y coincidieron exactamente, no se pusieron cita, y se encontró con el Salvador. Entonces tus planes para el 2024 deben nacer en Dios e ir hacia Dios. Amén. Aquí vemos otra cosa interesante en el pasaje, y es el privilegio que tuvo Simeón al tener en sus brazos al Salvador de las naciones. ¡Wow! Nosotros éramos de un contexto muy católico romano, y en los campos, en las veredas, cuando nosotros teníamos una finca, se hacía la peregrinación del niño Jesús. Y entonces, para recoger plata, uno pagaba $1 por cargar al niño. Y yo me acuerdo que me ahorraba $2 y cargaba al niño 2 tramos. Y eso era un privilegio. Lógicamente eso era una fiesta idolátrica y sigue siendo una fiesta idolátrica. Pero qué privilegio el de Simeón, tener en los brazos al Redentor, al Emanuel, al Dios fuerte, al Padre eterno, al Príncipe de paz, al Redentor de las naciones, al Rey, al Salvador. Bueno, a todo esto él lo tenía en sus manos, en sus brazos. Y qué bueno es, hermanos queridos, que nosotros podamos tener esa relación cercana con Jesús. Ahora, el asunto cambia luego. No es que nosotros tengamos en los brazos a Dios, es que Dios quiere tenernos a nosotros en sus brazos. Por eso hay que hacer camino hacia el templo para poder estar en la presencia del Señor. Amén. Hermanos queridos, ojalá este nuevo año que viene, su vida devocional mejore mucho en la presencia del Señor. El abrazo de Dios es importante para nosotros. Yo quiero que hoy, hermano y hermana, tú te sientas abrazado por el Señor, te sientas en los brazos del Maestro, te sientas alegrado, bendecido, esperanzado, porque hoy nace una nueva esperanza para muchos que la habían perdido, y para otros como que se incrementa la esperanza con todo esto que el Señor nos revela en su palabra.
El abrazo de Dios no solo nos ayuda a calmarnos y a tener paciencia y decidir lo que es mejor, sino que también nos ayuda a confrontar nuestros intereses, nuestros valores, y ayudarnos a cumplir y llevarnos a bendecir al Señor en todo tiempo, en todo lugar. Y hermanos, la esperanza de estar en los brazos del Señor es impresionante. Por lo tanto, no nos demoramos más en buscar el consuelo, la esperanza en los brazos del Padre. Todos los días debemos buscarle como agua en el desierto. Debemos buscarle, como dice la Biblia, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Simeón tenía sed de Dios, y Simeón, guiado por el Espíritu Santo, dice que fue al templo y allí se encontró con el Salvador de las naciones. ¿Te encuentras todos los días con Dios, hermano y hermana? ¿Te encuentras en su presencia? ¿Vas a los brazos del Maestro? ¿Vas a los brazos de aquel que todo lo puede, que todo lo tiene? Cada vez que miramos, hermanos, ya no los brazos del niño, sino ya los brazos abiertos en la cruz. Jesús allí tiene los brazos abiertos, indicando que todas las naciones podrían venir a sus brazos, y el Señor te quiere llevar en sus brazos. Me acuerdo, y lo he citado varias veces, el cuadrito aquello de huellas, que iban unas huellas que un hombre soñó que vio unos pares de huellas, iban caminando juntos, y de pronto se da cuenta que en los momentos más duros había solamente unas huellas. Y le reclama al Señor y le dice: Señor, yo creí que en esos momentos difíciles tú ibas conmigo, pero me di cuenta que no, porque había solamente un par de huellas. Y el Señor le dice: no, es que en este momento yo te llevaba en mis brazos. Los brazos del Señor están abiertos para ti durante el año 2024 y todos los que siguen, para que los brazos del Señor te lleven. Qué lindo es esto. Cristo te ofrece unos brazos seguros en donde puedes dejar tus temores y angustias, un lugar en donde puedes estar seguro, lleno de esperanza, porque cual león te cuidará de las acechanzas del enemigo. No hay lugar más seguro que los brazos del Maestro. Amén. Allí no penetran enemigos, allí la tribulación se va, allí la enfermedad se va, porque estamos en los brazos del Maestro. Qué lindo estar en los brazos del Señor. Qué linda paradoja esa, ¿no? Cuando vamos a abrazar a Cristo, nosotros terminamos siendo abrazados por Él. Amén. Última cosita que queremos compartir hoy. El pasaje culmina con una oración preciosa de Simeón cuando encuentra a Jesús, allí lo está tomando en brazos, y él eleva una oración que en últimas nos cuenta las 4 cosas que la esperanza que viene con Dios en Jesús produce en nuestra vida. 4 cosas: paz, salvación, luz y gloria. Sigan ahí el pasaje. Yo no sé si está por ahí en pantalla el pasaje. Los Miren, últimos versículos. dice: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Y luego dice: porque han visto mis ojos tu salvación. 2. Y luego dice: la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y sigue diciendo: luz para, ese es el 3, luz para revelación a los gentiles. Y 4, gloria para tu pueblo. Cuando tú te encuentras con Jesús, la esperanza viene a tu vida. Y la esperanza trae paz. Cuando vuelve la esperanza a tu vida, hay sosiego, hay calma en medio de la tempestad. Esa calma interior que todo el mundo anhela, pero a veces el ruido de la vida no permite disfrutar. Pero no solo trae paz. Cuando tú te encuentras con Jesús, y hoy has venido a eso a la iglesia. Hoy te han invitado y te hemos invitado a eso a la iglesia, a que te encuentres con estas cosas.
encuentras una salvación que es real, es tangible. Por eso dice el pasaje, mis ojos ven tu salvación, porque la salvación no es un concepto etéreo, una cosa teológica y una cosa como medio abstracta. La salvación la puedes ver ya, ahora, porque la salvación implica que Dios trae su reino a tu vida, y cuando Dios trae el reino a su vida, Él vence las tinieblas, Él aparta todo lo malo que está afectando tu alma, porque Él ya venció, Él ya es rey y Él ya está salvándote, y ya puedes ver esas cosas aquí y ahora. Y trae luz, porque es que igual, aunque nosotros recibimos al Señor como Salvador, cuando lo hacemos igual seguimos marchando en esta tierra, y mientras caminamos en esta tierra hasta que no venga el Señor o nosotros partamos a su presencia, va a haber tinieblas, va a haber maldad en el mundo. Pero Dios promete que en medio de esa oscuridad Él va a ser tu luz para que no te pierdas. Él va a ser tu luz para que no te extravíes del camino. Y por último, me parece esto precioso cuando dice gloria a su pueblo, gloria a sus hijos. Cuando hablamos de gloria también nos imaginamos un concepto que a veces es raro verlo en las calles. Creo que solo se escucha gloria, esa palabra es en la iglesia, o las señoras que se llaman Gloria. ¿Dónde está Gloria por acá? Hola, Gloria. Pero gloria es una palabra que describe un estado exaltado, supremo, una condición esplendorosa, la grandeza y la excelencia máximas. Amén. Y siempre como cristianos decimos, a Dios sea la gloria, porque Dios es quien debe recibir toda gloria. Él mismo lo dice en Isaías 42, yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Él no va a compartir la gloria con otros ídolos, Él no va a compartir la gloria con otros señores, Él no va a compartir su gloria con lo que sea que gobierna tu vida. Él solo la va a compartir con sus hijos. Ese estado exaltado, esa excelencia, esa plenitud, solo la comparte el Señor con su pueblo. Y eso es lo que prometió Jesús. Ustedes van a decir, uy, ¿cómo así? No que solo a Dios la gloria. Eso está en la Biblia. Y Jesús mismo lo dijo. Cuando a sus discípulos, en los últimos días, en la última cena, más específicamente en el pasaje de Juan 17, 22, Él les dice esto, oigan, la gloria que me diste, le está hablando al Padre, la gloria que me diste, les he dado.